Hola, mi nombre es Marcela Íñiguez y voy a hablar sobre las funciones de agregado en Access. A continuación voy a decir la definición de las funciones de agregado de Access. Las funciones de agregado de Access calculan valores sobre un rango de datos. La fila de totales es nueva en Access y hace que sea más fácil usar funciones de agregado como promedios, cómputos, sumas y totales. Podrías seguir usando estas funciones en búsquedas, aplicaciones de Visual Basic como antes, pero la fila de totales suele ser más rápida. Es importante saber que en las funciones de agregado se permite obtener resultados basados en valores contenidos en una columna de una tabla y que solo son funciones que se pueden utilizar en consultas de resumen, ya que obtienen un resumen de los valores contenidos en las filas de la tabla. Para utilizar estas funciones podemos escribirlas directamente en la fila campo de la cuadrícula, como veremos más adelante, pero podemos utilizar una forma más, que es seleccionada en la fila total de la cuadrícula la opción corresponde a la función. A continuación, los siguientes pasos te mostrarán cómo usar las funciones de agregado de Access. Te vas a ir en la parte de arriba en crear y vas a seleccionar diseño de consulta. Seleccionas la viñeta de inicio y mira en el grupo registros para encontrar el icono de totales. Haz clic en este icono y debería aparecer una fila total justo debajo de la fila con el asterisco de tu objeto de base de datos. Haz clic en el campo de la fila total donde deseas realizar la función de agregado. Esto debería mostrarte una lista desplegable de las funciones disponibles para este campo. Las funciones para un campo deberían ser suma, promedio, mínimo, máximo, cuenta, desviación estándar, varianza, primero, último. A continuación describiremos las opciones. La opción suma calcula la suma de los valores indicados en el campo. Los datos que se suman deben ser de tipo numérico, o sea, entero, decimal, como flotante o monetario. El resultado será del mismo tipo, aunque puede tener una precisión mayor. La opción promedio calcula el promedio, la media aritmética de los valores contenidos en el campo. También se aplica a datos numéricos y en este caso el tipo de dato del resultado puede cambiar según las necesidades del sistema para representar el valor del resultado. Las opciones mínimo y máximo determinan los valores menores y mayores respectivamente de la columna. Los valores de la columna pueden ser de tipo numérico, texto o fecha. El resultado de la función tendrá el mismo tipo de dato que la columna. Si la columna es de tipo numérico, mínimo devuelve el valor menor contenido en la columna. Si la columna es de tipo texto, mínimo devuelve el primer valor en orden alfabético. Y si la columna es tipo fecha, mínimo devuelve la fecha más antigua y máxima la fecha más posterior. La opción cuenta el número de valores que hay en la columna. Los datos de la columna pueden ser de cualquier tipo y la función siempre devuelve un número entero. Si la columna contiene valores nulos, esos valores no se cuentan. Si en la columna aparece un valor repetido, la cuenta varias veces. La opción desviación estándar calcula la desviación estándar de los valores contenidos en la columna indicada en el argumento. Si la consulta base, que es el origen, tiene menos de 2 registros, el resultado es nulo. La opción varianza calcula la varianza de los valores contenidos en la columna indicada en el argumento. Si la consulta base tiene menos de 2 registros, el resultado es nulo. Las opciones primero y último
Se utilizan para obtener el primer y último registro del grupo sobre el que se realizan los cálculos. El orden lo determina el orden cronológico en el que se escribieron los registros. Ordenar los registros no tiene ningún efecto sobre estas opciones. Este sería el final del tutorial de funciones de agregado de Access.